Pasaste la mayor parte de tu infancia y tu adolescencia en Adrogué, en provincia de Buenos Aires. Contame un poco cómo fue esa vida ahí en el barrio, tus valores, los valores de tus padres, qué cosas te transmitieron, qué cosas te llevaste de Adrogué. Tengo recuerdos que me dan mucha felicidad y sobre todo tranquilidad, ¿no? de cómo viví mi infancia, mi adolescencia. Nosotros vivíamos en lo que se llama las Cinco Esquinas, que es el límite entre Adrogué y José Mármol. Cuando nos mudamos, la calle en la que yo vivía era de tierra, después se asfaltó, había muchos terrenos grandes, entonces había canchas de fútbol, lugares para jugar, había diferentes canchas de fútbol que íbamos jugando según la edad, porque cuando venían los que eran más grandes te echaban de la cancha. Tenías que ir a armar a los codazos. Y te tenías que hacer o armar a los codazos o ser muy talentoso en el juego, porque entonces ahí los grandes te llamaban para jugar, ¿no? Bueno. Pero ¿Eras talentoso? Suerte, eso le tocaba a mi hermano. Mi hermano era el habilidoso. Yo era yo le pongo garra, mucha garra. Y siendo de clase media, yo tenía la posibilidad de jugar al fútbol con chicos que eran de niveles socioculturales diferentes al mío. Entonces, ese cruce a mí me generó una posibilidad que es poder vivir sin prejuicios, ¿no? Conocer un poco cómo son otras realidades diferentes a las de uno, y cuando uno habla de algo que a uno no le pertenece, ser muy respetuoso, porque si uno no vive de esa manera es bueno saber que hay un montón de circunstancias que hacen que alguien reaccione como reacciona. Y la verdad que fueron años donde viví con mucha libertad, con mucha independencia también, porque en esa época uno se criaba en la calle, nosotros estábamos todo el día, llegábamos al colegio y nos íbamos a jugar. Cuando hice la primera improvisación en teatro, sentí como una victoria contra el tiempo, ¿no? Sentía que por primera vez en mi vida el tiempo desaparecía, la sensación del tiempo. Se me pasaba volando la clase. ¿Lo disfrutabas? Sí. ¿Sentías cómodo? En ese juego sentía que me podía yo comunicar mejor que fuera de ese juego, así que a partir de ahí empecé a darle un espacio cada vez más importante, ¿no? a la actuación. Pues estudiaste en el Conservatorio de Arte Dramático, o sea, después buscaste profesionalizar eso, Sí. ¿no? Y teníamos muchas materias, materias por ejemplo relacionadas con lo vocal, teníamos canto, teníamos fonoaudiología, articulación, después teníamos la voz, después las materias corporales, teníamos, bueno, danza, rítmica, clown, mimo, expresión corporal, el cuerpo, después teníamos actuación, teníamos teatro improvisación el primer año y estructura dramática, segundo año teatro argentino, tercer año teatro clásico. ¡Qué espectacular! Y cuarto año siglo de oro español y otro tipo de teatro más complejo que tiene que ver con el teatro en verso. Es importante para un actor porque también ha pasado, sobre todo muchos de los actores de tu generación, algunos han trabajado, han tenido éxito y no han ido ni a una sola clase de teatro, ¿no? Y a veces se jactan de eso, muchos actores. A veces no te da, digamos, un poco de pudor o un poco de bronca que haya éxito para alguien que no se rompió tanto como vos, que no estudió tanto como vos, que no tiene tantas herramientas como vos. Vi a los grandes elencos de Europa y de Estados Unidos con actores muy importantes de teatro, y lo que por lo menos a mí me gustó de lo que yo vi fue un camino de mucha formación en el tiempo y de trabajo. Esa es una elección, es el camino de uno. Después está el sistema laboral, que valora más una cosa o la otra. Ahora, yo sé que por el tipo de obras que yo quiero hacer en el tiempo, tengo que seguir formándome. ¿Vos elegiste eso? Yo elegí eso, y no creo que eso sea un ejemplo. Digo, mi profesión no es como la de los concertistas de piano. Marta Argerich tiene que estar muy formada para tocar lo que toca. Estoy hablando de un genio dentro de su... Hay un montón de otros pianistas que no llegan al nivel de Marta Argerich, pero que igual tocan, pero todos estudian. La actuación no. La actuación uno de manera innata puede resolver, puede ser atractivo y en el tiempo puede uno transformarse en un buen actor, según lo que uno quiera hacer, y está perfecto. Ahora... Pero tenés un techo, desde mi punto de vista. Bueno, eso yo no lo sé. Es mi punto de vista. Yo no pienso... Me hago cargo. No, está bien, yo no pienso mucho en lo que hacen los demás, de verdad. En el tiempo aprendí a no observar, porque probablemente a mí me pasaba eso. Pero elegís eso, elegís estudiar, elegís formarte, elegís ese camino. Los actores que yo respeto, admiro, sigo, me interesa ver, son esos actores que hablan desde el trabajo.
Yo en el tiempo aprendí a no compararme con nadie y aprendí a que tenía que estar atento a mí y trabajar conmigo. Porque en la comparación siempre salís perdiendo, porque vos no sos el otro. Y cuando vos te pensás en el otro, dejás de ser vos, empezás a desfigurarte. Muy bueno. Y a mí, los 5 años de estudio que tuve en el conservatorio, sobre todo, creo que es muy bueno y les recomiendo que cualquier chico tenga la posibilidad de estudiar, porque ser estudiante es asumir que uno no sabe, que tenés que aprender. Eso te coloca en la vida, en un lugar de una humildad muy concreta. ¿Qué marco le da al actor el teatro, digamos? Yo creo que el teatro es el lugar del actor. Claro. Como te decía antes, que la televisión es del productor, el cine yo creo que es del director, y que el teatro es del actor porque uno está editando, está tomando todas las decisiones uno en el escenario. Es del director también, sí, pero todas las noches estás en el vivo, con el espectador estás vos ahí en el vivo. Sí. De manera integral, entonces tu cuerpo, tu voz, tu expresión, como decís el texto, todo al público lo va llevando a un lugar que puede ser... La relajación que tengas, cómo salga tu voz. Daniel Marcove fue un director muy importante para mí porque yo hice la residencia del conservatorio, él me llamó para hacer una audición en el Cervantes, yo quedé en esa audición y a partir de ahí empezó mi vida profesional hasta el día de hoy. Y no paré de trabajar. Entonces, tuve esa posibilidad, pero durante muchísimos años yo me estaba formando para poder aprovecharla. Joaquín, y hablábamos de Alfredo Alcón, hiciste Sí. El Rey Lear y final de partida con Sí. él. Fue una experiencia, me imagino que inolvidable. ¿Qué aprendiste de él? Amar profundamente la profesión, amarla en el sentido de estar atento a la profesión y poner la energía ahí y que eso hable por uno de la mejor manera. Trabajar. Saber que lo nuestro es un trabajo y que el ego es importante, pero hay que tenerlo controlado en un lugar sano, porque si no, el ego te puede... Es como el carro cuando va delante del caballo. El ego tiene que ser el carro, no el caballo. El caballo pasa por otro lugar. Y algo que aprendí mucho con Alfredo es que cada uno es único, que nunca en la historia va a haber otro Alfredo Alcón. Él fue grandioso y no va a volver a haber otro Alfredo Alcón, como no va a volver a haber ningún otro actor. Sí. Y hasta el día de hoy me siguen cayendo como moneditas, lecciones que me daba Alfredo, de esas al pasar. Es un actor que pudo conseguir su propia identidad, que encontró una identidad. Creo que la combinación de haber hecho las obras de teatro que hice, los textos que pude habitar en el teatro, los directores con los que trabajé, los actores con los que trabajé, y también haber hecho todo un recorrido en televisión de programas de tanta popularidad y las películas que estoy haciendo ahora, yo siento que logré un objetivo que para mí era importante, que era tener un vínculo realmente muy abierto con el público. No me gustan los guetos o los espacios de una pertenencia muy endogámica, ¿no? Stars are never sleeping. Una de las cosas últimas que te pasaron fue que ganaste un Martín Fierro. Sí. Por tu papel en Entre Caníbales, Rafael Balmora, ¿no? Sí. Ese hombre poderoso que quería seguir acumulando poder, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Contame artísticamente, ¿cómo fue trabajar con Campanella? Cuando finalmente quedé para hacer Entre Caníbales, tuve una reunión con Juan donde me dieron muchas ganas de trabajar con él porque sentí que era un director que estimulaba mucho la parte creativa del actor. Yo siempre que trabajo con un director, yo soy de los actores, yo creo que el actor tiene que trabajar mucho en su casa. Que claro. Yo no le deposito al director la responsabilidad de cómo yo tengo que estar. Y me gustó esa responsabilidad y también esa zona donde el actor tiene que trabajar, digo, no solamente en el ensayo. Fuera del ensayo tiene que también ir elaborando un personaje, pensando de qué manera, cómo se lleva, en el caso de Balmora, cómo se lleva con la mujer, cómo se lleva con la amante, cómo se lleva con su gabinete, con cada uno de su gabinete, particularizar los vínculos. Porque la creación de un personaje es eso, es empezar a buscar estímulos y sobre todo interrogantes. Yo creo que cuanto más interrogantes uno se pueda hacer de un personaje, está yendo a mejor puerto. Tuviste también un accidente, tuviste una racha media de salud, ¿no? Me interesa rescatar un poco lo que vos sentías al respecto, ¿no? Yo tuve un par de golpes muy duros en mi vida, ¿no? Familiar, reveses de esos que te cuesta acomodarte, porque no entendés, primero porque te toca a vos vivir eso y segundo, cómo reaccionar a eso que te tocó vivir.
Y trabajé mucho para poder resolver esos conflictos de la mejor manera posible o asumir algunas tragedias que ocurrieron en mi familia para ver de qué manera uno puede convivir con eso que va pasando. Ahora, cuando tenés, por ejemplo, una ACV, y como en mi caso estás dentro de un 30% que no tenés respuesta médica de por qué lo tuviste, eso te conecta con una zona muy sutil de la vida que es la finitud. Yo llegué a ser monaguillo, o sea que en algún momento tenía una respuesta hasta religiosa para la finitud. Luego me fui poniendo más agnóstico, me he transformado en una persona más escéptica, he viajado muchísimo, he visto religiones en todo el mundo diferentes y sociedades que viven bajo esas religiones. Ahora, lo primero que yo hice fue negar lo que me había pasado, que es lo peor que uno puede tener como actitud en la vida. Entonces lo primero que aprendí fue, yo no tengo que negar nunca más el dolor o la vulnerabilidad. Tengo que aprender a que si me pasa algo, tengo que decir que me pasa. Y hoy vivo más aliviado gracias a eso. Yo quedé mucho más vulnerable a partir de la ACV, tengo una visión mucho menos prejuiciosa y a veces exigente con la realidad de lo que la tenía antes. Y también creo que conmigo estoy más, de una manera un poco más empática y tengo una sensación de mayor calma con respecto a mis exigencias. Veré en el tiempo cómo puedo mantener esto. Tuve mucho miedo, me quedé con una sensación extraña porque no encuentro respuesta a lo que me pasó y saber que la vida es un hecho muy efímero, que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de decidir cómo son las cosas si uno ha elegido un camino de bienestar para con uno. El personaje de Entre Caníbales era un tipo que quería poder, más poder, y al final hicieron esa miniserie que después se convirtió en una diaria, una ficción diaria, en un momento en el que había un recambio. Sí. Y había elecciones, y bueno, hubo un recambio después de 12 años de un estilo de gobierno, cambiamos a otro, ¿no? Sí. ¿Cómo viste ese cambio? ¿Cómo lo vivís hoy? ¿Cómo lo sentís? ¿Cambio? Yo siento que es interesante lo que pasó porque durante muchos años hubo kirchnerismo y antikirchnerismo. Hoy en día, el kirchnerismo, hoy en día está Cambiemos. No sé si a futuro uno podrá decir que habrá más macrismo, antimacrismo, no lo sé cómo va a ocurrir. Lo que yo percibo es que esta sensación, ¿no?, de simplificar la historia que nos toca vivir, del blanco y el negro, de no poder escucharnos, de discutir porque tenemos ideas diferentes, eso ya se transforma, que el otro no es alguien que piensa diferente a uno y es tan argentino como yo, es mi enemigo. Yo creo que es difícil encontrar un lugar para quienes tenemos un pensamiento independiente, porque si yo cuestiono algo del kirchnerismo, me transformo en antikirchnerista, y si critico algo de Cambiemos, soy kirchnerista. Me parece que en esa encerrona en la que entiendo que hay personas que se han beneficiado, hubo una necesidad mediática que esto también sea así, creo que hoy tenemos que tratar de entre todos ser bastante más lúcidos y entender que nadie quiere a la Argentina que le vaya mal. Nos está tocando vivir un momento histórico muy importante, de una transición. Para mí el gobierno en el que estamos, yo siento que es una transición porque fueron 12 años de un gobierno que ha tenido una impronta muy poderosa, de mucha personalidad, de mucha identidad, y creo que hay cosas que se pueden valorar de eso y cosas que no se valoran de eso, y es bueno decirlas. No es ni blanco ni negro, como tampoco es blanco o negro la gestión de estos pocos meses que está realizando Cambiemos. Yo estoy expectante, mi hija es argentina, yo en el 2001 me quedé, es un país que amo, que lo conozco mucho, y voy a seguir trabajando y voy a seguir exigiendo, por ejemplo, la corrupción, ¿no? Yo creo que la corrupción no le pertenece a un partido político, le pertenece a las personas. Y es hora de que la justicia juzgue a las personas, no a los partidos políticos. Ese es un punto muy importante en nuestra región. Yo he tenido la posibilidad de viajar por muchos lugares del mundo y entendí que la pobreza siempre es pobreza. A mí y la gente que dice que... Yo creo que a la pobreza no se le puede poner un adjetivo después. Es muy equivocado poner un adjetivo después.
que hay pobreza más digna porque tienen un sostén religioso, que hay una pobreza de esto. No, la pobreza, la palabra sola ya significa lo que significa. No merece ningún adjetivo después. Ahora, lo que la provoca no es lo mismo. Hay países que geográficamente realmente son pobres, tienen pobreza porque su geografía les impone esa realidad. La pobreza que nosotros sufrimos en nuestro país es la corrupción. Por eso nosotros tenemos la complejidad con la que estamos. Pero la corrupción no es de un partido político. La corrupción es de personajes corruptos que buscan la manera de meterse en diferentes momentos históricos de nuestro país para corromper. Pero el sistema se lo permite, ¿eh? Exacto. El sistema también está corrupto. Por eso digo... No es solamente una persona, no. Hay muchas. Exacto, pero son personas... Tiene que haber una cadena. Pero el sistema es algo muy en general, Mariana. No, el sistema político argentino. Claro, pero también es general. Y en ese punto, la justicia, que también está hecha por nosotros, por los seres humanos, la justicia tiene que empezar a ponerse en un lugar muy diferente en relación a la corrupción. Ojalá cuando Eloísa tenga mi edad no sea tan fácil ser corrupto en Argentina y no esté tan bien visto.